Después de todo lo que ha hecho Emir, también se queja de las chicas a la policía, lo que hace que las cosas sean insoportables. Los equipos policiales dicen que hay una denuncia sobre las niñas por el delito de intento de asesinato de Emir. Antes de que alguien pueda entender el verdadero rostro del incidente, la policía detiene a las niñas. Ekif, por otro lado, tiene una afección cardíaca después de enterarse de que se ha declarado en quiebra. Nebahat y los médicos ayudan a Ekif. Pero la mente de Ekif todavía está en su dinero. Comienzan los malos tiempos para Aybike, Asiye, Susan y Harika. Las niñas son detenidas por la policía. La única condición para que las niñas salgan de la sala de custodia es que Emir retire su denuncia. Veamos cuánto tiempo se quedan las chicas aquí. Sengul culpa a Orhan por lo que les pasó a las chicas. Mientras Sengul está en prisión, afirma que Orhan no estaba interesado en los niños y perseguía a Gonul. Susan se entera del incidente e inmediatamente acude a la comisaría. Nebahat llama a Susan sobre la situación de Ekif. Susan no contesta los teléfonos de Nebahat. Mientras Ekif está enfermo en la oficina, Susan no está al tanto del incidente. Esto parece funcionar para Ekif. Doruk, Berk, Omer y Ogulkan intentan encontrar algo para salvar a las chicas. Berk tiene una idea. Acorralarán a Emir y lo amenazarán con retirar su denuncia. Doruk le pide ayuda a Ekif. Doruk le pide a Ekif que asigne a sus mejores abogados para este trabajo. Ekif cumple con la solicitud de Doruk. Ekif llama a su asistente y obtiene información sobre el estado más reciente de la nave. El barco se hundió en el océano. El seguro es la única forma en que Ekif puede ahorrar su dinero. Sin embargo, podrá obtener un reembolso muy bajo ya que muestra sus productos en el barco como juguetes en lugar de hierro. Al parecer, Ekif quebró económicamente. Berk, Omer y Ogulkan esperan a Emir en el estacionamiento del gimnasio. Emir y Tolga se juntan. Los chicos advierten a Emir que retire su denuncia. El Emir, por supuesto, no acepta a tal individuo. Hay una pequeña discusión entre Berk y Emir. La única oportunidad de los niños es que Emir retire su denuncia. Pero también parece una posibilidad muy difícil. El abogado de Ekif llega a la comisaría para salvar a las niñas. La situación no es tan brillante como se queja Emir. Las niñas serán juzgadas por cargos de intento de asesinato. Doruk trata de darles moral. Pero todos saben que el resto de sus vidas está en manos de Emir. Doruk, Omer, Berk y Ogulkan hacen todo lo posible para salvar a las chicas. Se les ocurre una gran idea. Es la única forma de salvar a las chicas. Obligar al Emir a retirar su denuncia. A las niñas solo les quedan 24 horas antes de comparecer ante el tribunal. Si comparecen ante el tribunal, el juez los arrestará temporalmente. Las niñas que son conscientes de la situación se vuelven más apegadas entre sí. Se sacrificaron por el bien de la maravilla. Un plan muy insidioso le viene a la mente cuando Ekif Atakul se entera de que su empresa ha quebrado. Ekif decide transferir todas las empresas a la empresa de cosméticos de Nebahat y Aile. Transferirá sus deudas a Susan. Ekif sacrifica a Susan por sí mismo. Doruk pone el plan en acción. Doruk conoce a Ozge y le dice que ya no le gusta a Sille. Ozge está muy contento con esta situación. Mientras Doruk habla con Asille, Ogulkan los sigue. El objetivo de Doruk es distraer a Ozge y meter una llave en su bolso. Doruk deliberadamente vierte limonada sobre Ozge y le pide que la limpie. Mientras Ozge va al baño, Ogulkan llega y toma la llave de la casa del bolso de Ozge. Así que el plan sigue funcionando. Ekif ha elaborado un nuevo plan para deshacerse de la decisión de quiebra. El asistente de Ekif organiza todas las operaciones. Por lo tanto, Ekif no tendrá ningún vínculo con las empresas de ninguna manera. Ogulkan, Berk y Omer van a la casa de Emir. El propósito de los niños es encontrar a la persona valiosa para Emir y tomarlos como rehenes. Por lo tanto, amenazarán a Emir y Emir abandonará su plan. Mientras los niños buscan algo valioso en la casa, encuentran al perro de Emir. Deciden secuestrar al perro.
Justo cuando los niños salen de la casa, llega el padre de Emir y piensa que son ladrones. Los niños explican la situación. Eran el padre de Emir y encuentra a Emir equivocado. Dice que hablará con Emir y retirará la denuncia. Los chicos salvaron a las chicas. Mientras Engul y Emel conversan en el jardín de la comisaría, Emel da otra noticia explosiva. Emel dice que tomaron dinero de Gonul para salvar a Ogulkan. Sengul se enoja mucho por esta situación. Mientras Engul y Emel conversan en el jardín de la comisaría, Emel da otra noticia explosiva. Emel dice que tomaron dinero de Gonul para salvar a Ogulkan. Sengul se enoja mucho por esta situación. El padre de Emir y sus abogados van a la comisaría y retiran sus denuncias. Así que el plan funciona. Las chicas ahora serán libres. Las chicas recibieron esta noticia con entusiasmo. Después de estar bajo custodia durante 2 días, es hora de salir. Las chicas salen. La gente que los espera afuera los saluda con entusiasmo. Todos recuperan su amor. Todos serán felices de nuevo. Excepto por una persona. Sengul. Sengul está muy enojado porque tomaron dinero de Gonul. Sengul no habla con la familia Eren en la cena. Sengul está muy enojado con ellos. Los niños no pueden entender lo que está pasando. Sengul dice que está enojada con los niños porque le quitaron dinero a Gonul. Los niños dicen que no hicieron esto a propósito, y que el mismo Gonul de repente hizo tal cosa. Sengul todavía está enojado con ellos. Ekif inicia su gran plan. Ekif le da la buena noticia a Susan durante la cena. Mientras que Susan quiere tener un trabajo normal en la empresa, Ekif le ofrece el puesto de presidente de la junta. Susan está muy sorprendida por esta oferta. Inmediatamente acepta esta oferta porque será superior a Aile y Nebahat. Ahora, la gestión de la empresa Atakul está a cargo de Susan. En deudas, por supuesto. Ha llegado de nuevo un día triste para los niños. Hoy es el Día de la Madre. Homer mira la hoja del calendario y están muy tristes porque es el Día de la Madre. Los niños recuerdan los viejos tiempos. Hablan de un día sorpresa que solían hacerle a su madre. El Día de la Madre es especial para todos los niños. Los niños extrañan a sus madres aún más después de que mueren, aunque es posible que no lo aprecien mientras estén vivos. Emel ve a su hermana Asille como madre después de la muerte de su madre. Emel sorprende a Asille y celebra el día de su madre. Asille y los niños se emocionan mucho. Ekif convence a todos de que se está retirando gradualmente de la empresa, citando sus problemas de salud. También brinda a Nebahat y a Aile las oportunidades que desean. Así, mientras él se mantenga alejado, las mujeres estarán involucradas. Ogulkan y Aybike, que quieren celebrar el Día de la Madre, le piden ayuda a Orhan. Orhan promete que Sengul vendrá a celebrar el Día de la Madre. Pero Gonul, que lo escucha de fondo, inmediatamente hace su plan. Sengul no puede encontrar trabajo después de salir de prisión. Sengul, que tiene dificultades financieras debido a su separación de Orhan, le pide ayuda a Nebahat. Como Nebahat también es viuda, accede a ayudarla. Sengul se encuentra con Gonul en el camino. Se pelean en la calle con el corazón. El corazón usará este evento a su favor. Las niñas vuelven a la escuela. Toda la escuela los desprecia mientras intentan matar a Emir. Aile busca venganza de nuevo. Debido a los hechos vividos, Aybike envía a Harika y Asille al comité disciplinario para expulsarlas de la escuela. Aile hará cualquier cosa para que expulsen a las niñas de la escuela. Mientras está sentada en la cantina, Aybike se enoja porque la gente los mira mal y decide dar un discurso. Aybike dice que Emir acosó a Harika, le infligió violencia psicológica y exhibió comportamientos que no se ajustaban a su feminidad. Él dice que no tenían la intención de matar a Emir, que Susan accidentalmente golpeó el auto. Cuando la gente de la escuela se entera de la verdad, le dan la razón a las chicas. Y comienzan una campaña increíble. Todos los estudiantes de la escuela escriben una petición de que abandonarán los estudios si las niñas son expulsadas de la escuela. Cuando la gente de la escuela se entera de la verdad,
le dan la razón a las chicas. Y comienzan una campaña increíble. Todos los estudiantes de la escuela escriben una petición de que abandonarán los estudios si las niñas son expulsadas de la escuela. Sin darse cuenta de los acontecimientos, Aile está feliz de expulsar a las niñas de la escuela. Berk acude a Aile ante la junta disciplinaria. Berk le da las peticiones a Aile, en las que escriben que si las niñas son expulsadas de la escuela, abandonarán la escuela. Aile tiene que renunciar a expulsar a las niñas de la escuela. La familia de Eren y Harika se salvan una vez más. Esta noticia es recibida con alegría en la escuela. Por supuesto, hay quienes no están contentos con esta noticia. Ozge, Emir y Tolga. A ver qué maldad harán. Aybike y Ogulkan actúan como si se hubieran olvidado de celebrar el Día de la Madre de Sengul. Sengul está muy molesto por esta situación. Pero la verdad es diferente. Cuando Sengul va a la cocina, ve el pastel escondido. Sengul entiende que los niños los sorprenderán. Pero todavía hay alguien por venir. Orhan ha prometido a los niños que celebrarán juntos el Día de la Madre. Gonul juega mientras Orhan se despide y sale del restaurante. Finge caerse para evitar que Orhan se vaya a casa. Gonul se lastima el pie. Orhan inmediatamente ayuda al corazón. El corazón le impide volver a casa durante mucho tiempo. Es otro día difícil para la familia Eren. Debido al Día de la Madre, Emel le pide a Asille que haga arroz con leche. Asille pide prestado dinero de la tienda de comestibles para él y le prepara arroz con leche. Los niños están en una situación realmente difícil. De hecho, se quedaron solos mucho tiempo. Es una de las escenas que me enoja en esta serie, que los niños se acuestan con hambre mientras comen pastel en la casa de Sengul. Orhan y los demás nunca se ocuparon de ellos. Cuando Omer ve el arroz con leche, empiezan a hablar de los viejos tiempos. Los niños recuerdan a sus padres. La madre de Asille hizo arroz con leche el día que murió. Los niños que comieron después del entierro se comieron el arroz con leche de la heladera, llorando. Asille, Emel y Omer se encuentran muy temprano con el sentimiento de falta de madre. Asille recuerda las cosas que solía hacer con su madre. Los niños no pueden soportarlo y empiezan a llorar juntos. Espero que todos sean felices pronto. Los niños esperan a Orhan para celebrar. Orhan llega a casa aunque sea tarde. Los niños están muy contentos de que Orhan esté aquí. Solo por un corto tiempo. Orhan le da la petición de divorcio que trajo consigo a Sengul. Los niños se sorprenden cuando escuchan la noticia. Nevat y Aile organizan un gran lanzamiento para su nueva empresa. Todos los miembros de la prensa también están invitados al lanzamiento. Ekif está muy feliz de haber sobrevivido a la bancarrota. Susan, quien participó en el lanzamiento, está muy feliz de ser la presidenta de la junta directiva. Nevat le advierte que Ekif puede tener un plan. Pero Susan no se lo toma en serio. Si bien el anuncio completo del lanzamiento se hará más tarde en la noche, entran los oficiales de policía. Todos los que ven a la policía se sorprenden. La policía pregunta por Susan. Susan pregunta qué pasó. La policía dice que lo llevarán bajo custodia porque las deudas no se pagan por motivos de quiebra. Antes de que Susan se dé cuenta de lo que pasó, Susan es detenida. Los sueños de Harika se interrumpen de nuevo. Justo cuando comenzó una vida rica, Ekif quebró. Veamos cómo Susan y Harika salen de esta. Harika no tiene a dónde ir. Harika va al primer lugar que se le ocurre. Cooperativa. Veamos si Omer y su familia lo aceptan.